Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo un video tutorial de cómo resolver un circuito RC. Tenemos nuestro circuito que consta de fuentes de voltaje, fuentes de corriente, un capacitor, resistencias y un interruptor. Ahora, nos están pidiendo en nuestro problema como literal A que encontremos nuestro voltaje inicial del capacitor, literal B que encontremos nuestro voltaje final del capacitor, literal C que encontremos el valor de tau para tiempos mayores que 0 y literal D que encontremos el tiempo cuando el voltaje del capacitor vale 0. Ahora, para encontrar nuestro voltaje inicial del capacitor, vamos a analizar nuestro circuito para valores menores que 0 y vamos a hacer un circuito equivalente. Ahora podemos notar que nuestra sección derecha de nuestro circuito se elimina porque hay una sección abierta en esa parte del circuito. Ahora la otra contraparte, que es nuestra parte izquierda, vamos a medir el voltaje que está pasando por la resistencia de 11.5 kilo ohmios visto desde los terminales positivo y negativo donde se encontraba el capacitor. Ahora vamos a ocupar un voltaje de 60 voltios para encontrar el voltaje inicial y lo vamos a multiplicar por una división de 11.5 kilo ohmios entre la suma de 11.5 más 3.5 kilo ohmios, que equivale a 15, y así nosotros vamos a obtener nuestro voltaje inicial. Esto nos da un voltaje inicial de 46 voltios. Ahora, ocupamos divisor de voltaje para conocer nuestro voltaje inicial. Ahora sabemos que el comportamiento del voltaje del capacitor en 0 menos va a ser igual al voltaje del capacitor en 0 más. Ahora vamos a encontrar, este es el literal A, encontramos el voltaje inicial. Ahora vamos a encontrar nuestro voltaje final del capacitor. Ahora analizamos nuestro circuito en tiempos mayores que 0 y hacemos nuestro circuito equivalente. Ahora notamos que la sección izquierda de nuestro circuito queda abierta, por ende se elimina o se desprecia. Ahora vamos a analizar qué voltaje va a estar pasando entre estos dos puntos, entre estos dos terminales. Ahora, para conocer el voltaje del capacitor, hacemos un análisis nodal en el punto B para conocer nuestro voltaje, teniendo dos resistencias y una fuente de corriente. Aplicamos la ley de Kirchhoff, que nos dice que las corrientes de entrada son iguales a las corrientes de salida. Y tenemos que 0 menos nuestro voltaje que queremos entre 6.75 por 10 a la 3 ohmios. Este es el equivalente de 6.75 kilo ohmios. Va a ser igual a la corriente que está entrando, que es equivalente a 8 miliamperios.
Ahora despejamos nuestra B de esta ecuación y tenemos la multiplicación de menos 8 miliamperios por 6.75 por 10 a la 3 ohmios. Esto nos da un voltaje de menos 54 voltios. Entonces tenemos nuestro voltaje para el análisis para tiempos mayores que 0. Ahora vamos a encontrar nuestra resistencia equivalente vista desde los terminales positivo y negativo donde se encontraba nuestro capacitor. Y notamos que nos quedan dos resistencias en serie, una de valor de 1.25 kilo ohmios y otra de 6.75 kilo ohmios. Si queremos sacar nuestra resistencia equivalente, sumamos 1.25 más 6.75 kilo ohmios y esto nos da una resistencia equivalente de 8 kilo ohmios. Vale, ahora que tenemos nuestra resistencia equivalente de 8 kilo ohmios, procedemos a encontrar nuestro valor de tau, y tau va a ser igual a la resistencia por el capacitor. Nuestra resistencia equivalente es igual a 8 kilo ohmios y nuestra capacitancia es igual a 0.05 microfaradios. Nuestro valor de tau, en nuestro problema nos pide que el valor de tau lo demos en microsegundos, así que haciendo los respectivos cálculos llegamos que tau equivale a 400 microsegundos. Ahora que hemos encontrado el valor de tau, procedemos a encontrar el valor de una constante llamada A y ocupamos la fórmula que es el voltaje del capacitor en 0 más va a ser igual al valor de A más el valor final del capacitor. Nuestro voltaje del capacitor en 0 más equivale a 46 voltios. Ponemos nuestra incógnita A y el valor final es 54. Despejamos el valor de A y sumamos 46 más 54 y el valor de A nos da a 100 voltios. Ahora que hemos encontrado el valor de A, procedemos a encontrar el voltaje del capacitor. Y este va a ser igual a la constante A multiplicada por E elevado a la menos T sobre tau. Sustituimos los valores encontrados y el voltaje del capacitor va a ser igual a 100 veces E elevado a la menos T sobre 400 microsegundos. Y si hacemos la respectiva división, 100 por E nos va a quedar elevado a la menos 2500 multiplicado por T. Así que acabamos de encontrar el valor general del voltaje del capacitor. Esto es nuestro literal B. Y nuestro literal C fue el valor encontrado de tau, que nos dio 400 microsegundos, evaluados en el tiempo mayor que 0. Ahora procedemos a encontrar nuestro último literal, que es el voltaje es el tiempo cuando el voltaje del capacitor sea igual a 0. Pero antes de eso, nosotros tenemos que encontrar la ecuación general del voltaje, que es equivalente voltaje igual al voltaje natural más el voltaje forzado.
voltaje del capacitor. Voltaje del capacitor va a ser igual a 100 por E a la menos 2500 por T más el voltaje forzado, que en este caso es menos 54. Este voltaje del capacitor lo seguimos operando y llegamos a esta ecuación general. Esta ecuación general que tenemos la debemos de sustituir el voltaje del capacitor con el valor de 0, porque nosotros debemos encontrar el valor de T cuando voltaje del capacitor vale 0. Ahora, si hacemos las respectivas operaciones, el valor de 54 pasa al lado izquierdo a sumar y tenemos 54 va a ser igual a E por elevado a la menos 2500 por T. Ahora el 100 que está multiplicando al E puede pasar a dividir al otro lado y tenemos 54 entre 100 va a ser igual a E elevado a la menos 2500 por T. Si queremos eliminar nuestro exponente, debemos multiplicar ambos lados de la ecuación por un logaritmo natural y obtenemos logaritmo natural de 54 sobre 100 va a ser igual al logaritmo natural de E elevado a la menos 2500 por T. Sabemos que el logaritmo natural se va a eliminar con el exponente. Entonces tenemos que el logaritmo natural de 54 sobre 100 va a ser igual a menos 2500 por T. Ahora, todo este logaritmo natural de 54 sobre 100 va a ser dividido entre 2500 y así vamos a obtener el valor de T. Operando, llegamos que nuestro valor de T va a ser igual a 246.47 microsegundos y obtenemos nuestra respuesta final.